fíjate que me encantaría saber, de alguna manera, ¿a ti en qué te ha ayudado todo esto del baile? Porque fíjate que para mí fue una gran sorpresa. Yo sabía que nos estabas esperando a David y a mí, pero nunca pensé que tú bailaras todo esto que es tan de Morelos, que es el baile del chinelo. ¿Y de qué manera te ha ayudado a ti con esto del carácter, del temperamento? Muy interesante pregunta. Y decía que primero quien ayuda a fortalecer y educar el temperamento definitivamente es la familia. Pero contestando a tu pregunta, hablemos de que las tradiciones también tienen una función muy importante en esto de educar el temperamento. ¿Qué son las tradiciones? Bueno, es esa cultura, es algo que el hombre ha hecho que de manera singular, es su forma de expresar, es una forma muy propia de expresar lo que soy. Entonces, bueno, aquí en Morelos tenemos la tradición de los chinelos. Los chinelos se bailan en grupo, pero fíjate lo interesante, no todos sabemos diseñar o fabricar un traje de chinelo. Sin embargo, si lo hacemos en grupo, unos le enseñan a otros. Y bueno, ya hay una solidaridad, ya hay un compañerismo, hay cooperación y todo eso te va educando el temperamento. Por otro lado, también te ayuda con la disciplina, porque si a la comparsa la invitan a bailar en algún lado, de alguna manera te dicen, bueno, yo quiero que bailen a las 8 de la noche o a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde con estos trajes es bastante difícil, pero como es un gusto, lo hacemos. Y ahí entra la disciplina. No importa qué tan pesado sea el baile, como si te gusta, si quieres que esto salga bien, bueno, tienes entonces que ser muy puntual, tienes que ser muy disciplinado, inclusive tienes que ser observador de quienes te rodean, porque luego hay muchos niños, entonces tú no puedes dar giros tan violentos, inclusive tienes que ser mesurado en el baile para no lastimar a los niños. Por otro lado, también tienes que controlar si eres de temperamento muy fuerte, porque ahí hay personas que se divierten arrancando las plumas o jalando las cuentas, y entonces pues no puedes ponerte a pelear. Es interesante. Y de alguna manera también debes de cuidarte tú, cuidar los otros, cuidar tu traje. Debes de ser limpio en la medida de lo posible, porque es muy difícil lavar el traje. Entonces, con estas tradiciones, aparte de que vas adquiriendo todos estos valores, también vas adquiriendo un sentido de pertenencia. Con mucho orgullo dices, yo porto este traje porque soy de Morelos. Hay diferentes trajes, más bien, sí, es una combinación que gusta mucho. Después, si gustas, si tenemos un poco más de tiempo, podemos hablar sobre las partes del traje. Pero te decía, todo esto te da un sentido de pertenencia, y cuando la persona reconoce su historicidad, reconoce sus raíces y aparte se siente orgulloso de ellos, como son los chinelos, es más difícil perder ciertos valores. Por ejemplo, el pueblo de donde yo vengo, pues también la fiesta del pueblo, la fiesta patronal, que es el 15 de agosto, se baila mucho los chinelos. ¿Y de qué pueblo eres? Yo soy de Santa María Huacatitlán. Allá tienen su casa, David, cuando gustes visitarnos. Y bueno, nosotros nos interesa mucho preservar las tradiciones, preservar las costumbres, claro, en el entendido de que una tradición siempre es para mejorar a la persona. Siempre lleva esa finalidad, no podemos volvernos esclavos de las tradiciones, pero muy bien vividas, las tradiciones precisamente sirven para mejorar a la persona, para mejorar su temperamento o para educarlo, y así tener un carácter, sobre todo que te vuelva una persona útil y libre para vivir en sociedad. Quien no vive sus valores está preso, quiere decir, no sabe convivir con los demás, y lo aislamos generalmente. Y en cambio, si a los niños desde pequeños les enseñamos todo esto de la disciplina, la puntualidad, la limpieza, el orden, porque cuando lo guardas tienes que guardar todo junto. Tienes que saber que el traje lo guardas al revés, porque si no se va maltratando. El traje, el sombrero no le puedes poner cosas encima porque se maltrata, no puedes doblar la pluma. Y todo esto va haciendo que los niños, porque nuestra comparsa es una comparsa de niños, no es de adultos, no, es más bien una comparsa de niños. Entonces, todo eso es lo que nos va ayudando. Y por otro lado, te decía, como personas, pues el saber que eres de Morelos
te ayuda. Es más difícil que costumbres no propias las asimiles, las hagas tuyas. ¿Y cómo conocer cuál es nuestro temperamento? Bueno, existen, muy buena pregunta. Aquí voy a tener que mencionar a estudiosos, varios estudiosos, pero sobre todo Lessen, un caracterólogo, digo yo, habla de que existen elementos que nosotros podemos, mediante cuestionarios, mediante test, ir conociendo a la persona. Estos tests, lo interesante es resolverlos sin pensar, de manera muy honesta. Existen 8 elementos, pero en realidad es muy fácil o mucho más sencillo y con un buen margen de exactitud hacer un análisis en base a 3 nada más, que sería la actividad, la emotividad y lo que llamamos la resonancia. Te platico rápido acerca de ellos. La actividad, generalmente, ¿qué idea te da cuando te digo que una persona es muy activa? Bueno, que hace muchas cosas. Sí, hace muchas cosas, todo el día, ¿no? Baila chinelos y cosas así. En realidad sí, pero para el tema de caracterología no siempre es así. Una persona activa es aquella que ante un reto se crece, que ante un obstáculo busca la manera de derribar y encontrar la solución. Usa la inteligencia, usa la voluntad y dice, sí puedo, sí lo hago, sí todo esto. Ejerce su libertad. Sí, repito, no es malo, no es malo. Pero bueno, en base a la actividad tenemos que las personas pueden ser clasificadas en activos y no activos. Por decir, un ejemplo, si en una escuela vamos a inscribir a un niño a primer año y llega el papá y le dice, maestra, directora, quiero inscribir a mi niño. Y la directora le dice, no, ya no hay lugar. Pues tenemos 2 posibilidades. Una, que el papá diga, ¿cómo? Claro que tiene que haber lugar, mire, hágame el favor, yo voy a cooperar y demás. Y busca. Eso sería la persona activa. La persona no activa dirá, caray, pues qué pena. Bueno, pues vengo el próximo año. Y se va. No busca alternativas. Generalmente dice, bueno, después veo. Son más calmadas, más pasivas, no se derrotan un poco fácil, pero tiene sus ventajas. Lo veremos. Otro elemento es la emotividad. Personas muy emotivas y inclusive para esto del chinelo, personas emotivas que tú las ves, bailan, brincan y hasta dices, hazte a un lado porque me va a patear. Otras que no son tan expresivas, pero quizás atrás de un traje de chinelo los ves bailar muy bien. Pero bueno, pensemos que no tienen el traje. Las personas emotivas son aquellas que, viendo, por ejemplo, nosotros los pobres, estas películas de Pepe el Toro y demás, pues cuando muere el torito creo que no lloramos. Lo vemos 10 veces y lloramos. Y otros que dirán, bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Pues es una película, no les mueve. Generalmente tenemos la impresión de que las mujeres somos muy emotivas y los hombres poco emotivos, porque pocos son los hombres que se arrodillan y ¿quieres casarte conmigo? Y todo eso. No, inclusive la mujer quisiera que el hombre siempre llegara y te quiero y todo eso, pero no sucede. Puede ser también parte de la tradición, parte de la cultura mexicana, pero si hay hombres muy expresivos, nada más veamos el fútbol, gana su equipo, lloran, brincan y gritan y todo eso. Pues estas personas que se les ve la emoción que están sintiendo son las personas emotivas. Las personas que sí están contentas, sí, cómo no. Mira, por ejemplo, David ahorita se ve medio asombrado, nada más veamos sus cejas. Está expresando una emoción. Quizás pudiera ser que está callado viendo, pero está interesado, solo que no lo expresa. Esto nos daría unas personas emotivas y otras personas no emotivas, que no quiere decir que no sientan. Lo sienten, pero no se les nota. Yo soy poco emotivo. ¿En serio, David? No creo. Mira nada más. Se mueve, sí. Ay, se mueve. Llegó bailando. Y llegó bailando, pero bueno, quizás le hagamos un cuestionario al final para ver de qué temperamento es.